Adéntrate en la historia de Adán, el primer ser humano según la Biblia, en este relato envolvente lleno de misterio, simbolismo y significado. ¿Quién fue realmente Adán? ¿Qué ocurrió en el jardín del Edén? ¿Qué legado dejó para toda la humanidad? Este video ofrece una narración amena, profunda y reflexiva, ideal para quienes buscan conocer más sobre los personajes más enigmáticos del Antiguo Testamento. En un tiempo antes del tiempo, cuando no había relojes ni estaciones, cuando el mundo era una vasta nada silenciosa y expectante, el Creador habló, no con voz de trueno ni con fuego, sino con una intención invisible, profunda. Y fue así como nació la luz. El cielo se separó del abismo, las aguas obedecieron, los astros brillaron, pero aún no existía el ser humano. Entonces, como un artista que prepara su obra maestra, Dios descendió hasta la tierra, no con herramientas, sino con sus manos. Del polvo, de la arcilla más pura, moldeó una forma, un cuerpo, la figura de un hombre. No era todavía un ser viviente, hasta que el soplo divino, el aliento de vida, llenó sus pulmones, y entonces Adán respiró. Sus ojos se abrieron. No conocía el dolor, ni el miedo, ni la palabra muerte. Solo la paz, solo la luz. Fue el primer hombre, pero también el primer testigo. Vio al mundo recién nacido. Las montañas aún no tenían nombre, los ríos no conocían fronteras. Todo era suyo, todo le fue dado. Dios lo colocó en un lugar especial, el jardín del Edén, un paraíso imposible de imaginar. En sus árboles colgaban frutas como joyas vivas. Los animales caminaban junto al hombre sin temor. León y cordero bebían del mismo arroyo. Todo era armonía. No había enfermedad, no había invierno, no había historia. Hasta ese momento, todo era presente eterno. Pero el Edén tenía un centro, y en su centro, dos árboles legendarios, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Uno daba inmortalidad, el otro, comprensión, a un costo. Dios habló a Adán con claridad. De todos los árboles puedes comer, menos de uno. Si comes de él morirás. No había ambigüedad, solo libertad y una advertencia. Era el primer mandamiento, el primer límite. Pasaron los días, o quizás siglos, porque en ese lugar el tiempo no contaba como lo contamos nosotros. Adán caminaba entre los ríos, hablaba con los animales, pero había algo que faltaba. El Creador lo sabía. No era bueno que el hombre estuviera solo. Así que mientras dormía un sueño profundo, Dios tomó una costilla de su costado, no de su cabeza ni de sus pies, no para que ella lo dominara ni para que él la pisoteara, sino de su costado, para estar a su lado. De esa costilla nació Eva. Adán despertó, y por primera vez no estuvo solo. La miró y supo que ella era como él, pero distinta. Un reflejo, una compañera, carne de su carne, hueso de sus huesos. No se necesitaban palabras. El Edén hablaba por ellos, pero en los rincones del paraíso algo oscuro también vivía. Una criatura antigua, astuta, no como las otras. Era la serpiente, no un simple reptil, sino algo más, un símbolo, una voluntad contraria, una inteligencia disfrazada. Y ella habló, no con veneno, sino con duda. ¿De verdad Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol? Preguntó. Sembró la pregunta. Abrió la grieta. Eva respondió. Y en ese diálogo comenzó el giro del destino. La serpiente no obligó, solo insinuó. Coman, y serán como Dios, sabrán el bien y el mal. Eva miró el fruto. Era hermoso, parecía bueno. Lo tomó, comió, y dio a Adán. Él también comió, y fue como si una grieta invisible recorriera el Edén entero.
Los ojos de ambos se abrieron, no para ver la divinidad, sino para ver su desnudez. Por primera vez conocieron el miedo, la vergüenza, el deseo de esconderse de su Creador. Dios los llamó, ellos se escondieron. El diálogo cambió. Lo que había sido confianza se volvió evasiva. ¿Has comido del árbol que te prohibí?, preguntó Dios. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Y con esas palabras, el Edén fue cerrado. Fueron expulsados. El paraíso quedó atrás. Y con él la inmortalidad. La tierra fuera del Edén era hostil. La lluvia no obedecía. Las espinas crecían. Los animales ya no se acercaban. El trabajo se volvió duro. El parto, doloroso. El mundo era nuevo otra vez, pero ahora con la sombra del pecado. Adán y Eva se abrazaron en ese nuevo exilio, y juntos trajeron vida al mundo. Caín, el primero; Abel, su hermano; Set, el hijo del consuelo. Y con ellos comenzó la humanidad, una humanidad dividida desde el principio. Caín mató a Abel. El primer crimen. La sangre tocó la tierra que le dio origen. Adán vivió mucho tiempo después de eso. La Biblia dice que vivió 930 años. ¿Qué pensaba en su vejez? ¿Recordaba el Edén cada mañana? ¿Soñaba con los días en que hablaba con Dios sin temor? ¿Sentía culpa? ¿O entendía que su error sería también semilla de redención? El relato de Adán no es solo la historia del primer hombre, es la historia del ser humano, nacido del polvo, llamado a la eternidad, tentado por el poder, caído, pero aún amado, porque incluso cuando pecó, Dios no lo destruyó, le dio vestiduras, le dio vida, le dio hijos y le dio esperanza, porque desde ese mismo día comenzó un plan que continuaría con Abraham, Moisés, David, hasta llegar a otro jardín, otro hombre, otra decisión. Adán fue el primero, pero no fue el último. Su historia es la semilla de la nuestra. Música sube suavemente, imágenes de tierra, árboles, viento, huellas en el polvo, y así termina el relato. Pero no el misterio, porque la historia del Edén aún vive en nosotros. Todos llevamos en el alma una memoria antigua, una nostalgia de paraíso, y una pregunta que aún nos sigue. ¿Volveremos algún día al jardín perdido? ¿Quieres más historias reales como esta? Suscríbete ahora y deja tu like.